Ok, ya. Buenas tardes a todos, a todas las personas que nos acompañan tan gentilmente como todos los martes de presencia y virtuales, siempre agradecidos con todas las personas que nos van a compartir nuestros conocimientos martes tras martes, con temas de ganadería, temas de agricultura, temas medioambientales, en algunas ocasiones temas sociales. Aquí hoy vamos a tocar un tema pues que tiene que ver mucho con la educación de los niños, ¿no? Porque digo, sin conocer la ponencia de Mari, a veces no nos preocupamos por los cimientos que les vamos dando a las nuevas generaciones. Y pues parte de la educación es en las escuelas y parte de la educación es en casa, ¿no? Y el conjunto de estas dos educaciones forja un ser humano para bien. Entonces yo le doy la bienvenida a Mari por aceptar la invitación, por hablar de un tema de huertos escolares como una estrategia en la intervención educativa. Represento al corporativo SMC México. Soy el médico Alfonso Benavides, pero la presentación oficial para comenzar con la plática es a cargo de nuestra directora de la Asociación Civil AgroSource Internacional, nuestra amiga y compañera Mari Carmen, a quien cedo los micrófonos y cedo la cámara. Buenas tardes, Mari. Bienvenida. Gracias, doctor. Muy buenas tardes a todos. Y un gusto muy placentero que todos se hayan conectado. Y pues por si no se han dado cuenta, tenemos muy buena audiencia en este martes de presencia con el tema huertos escolares como una estrategia de intervención educativa. A todos nos atrajo el título de la ponencia y pues la ponente no menos importante, María Guadalupe Nonoal Soancac. Ella estudió Ciencias de la Comunicación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente realiza la licenciatura de Intervención Educativa en la Universidad Pedagógica Nacional en Puebla. En 2010 participó como voluntaria de Greenpeace Puebla. En 2009 y 2010 fue parte de la organización del Festival de Cortometrajes de Puebla de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP. Se desempeña como educadora ambiental en el Centro de Educación y Cultura Ambiental del Parque Metropolitano Puebla Miratoyac, en el cual se llevan a cabo proyectos de participación social dentro del mismo centro. Y pues sin más preámbulo, gracias a todos por conectarse. Licenciada, los micrófonos y la cámara son todos suyos. Bienvenida y buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y espero que esta plática pues sea pues una herramienta para iniciar ya sea un huerto escolar o incluso un huerto familiar. A ver, permítanme tantito, voy a compartir. Listo, no sé si ya se vea. Ok, ¿sí se ve? ¿O todavía? Sí se ve. ¿O no? Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a iniciar con esta plática sobre huertos escolares como una estrategia de intervención educativa. Bueno, primero vamos a partir de la seguridad alimentaria, que bueno, es un derecho
que tener acceso a una alimentación suficiente, de fácil acceso y libre de contaminantes. Eso, bueno, es una definición que tiene la FAO en cuanto a la seguridad alimentaria. Otra, bueno, que también tiene que ver, otro concepto es la soberanía alimentaria, y en esto es cuando una comunidad o un país decide cómo, el modo que tienen para producir sus alimentos, ya sean sus políticas y, bueno, también dando prioridad a la ciudadanía, o si es una comunidad, a los miembros de su comunidad. ¿Por qué es importante iniciar con estos dos conceptos de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria? Porque hay muchos... eh, digamos que están en los extremos, ¿no? Hay producción de alimentos, ya sea en la parte de la agricultura o la ganadería, pero muy pocas personas tienen acceso pues em, a estos alimentos que se producen, ¿no? Aproximadamente 821 millones de personas padecen hambre, y al mismo tiempo alrededor de 2.000 millones de personas consumen los alimentos de forma desbalanceada y padecen enfermedades crónicas. Seguramente hemos visto muchos reportajes, o incluso pues en redes sociales, en internet, que en algunos lugares se desperdicia el alimento, ¿no? Por ejemplo, en los centros comerciales depende mucho la estética de alimentos, sobre todo frutas, verduras, para que se pueda vender. Lo que no se ve bonito de manera estética, pues se desecha, ¿no? En algunos restaurantes también, o en la mayoría de los restaurantes, si no se consume cierta comida, pues también se desecha. En este sentido, es por eso que es importante iniciar con estos dos conceptos, que son la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria, porque para hacer una conciencia acerca de cómo producimos y consumimos ciertos alimentos, ya sea, sobre todo, por ejemplo, la carne. ¿Me escuchan? Y, por ejemplo, bueno, les esto es importante. Y hablando de la parte de la agricultura, bueno, ¿cuáles son los procesos que llevan para tener pues, frutas, verduras en nuestra mesa? Que a veces, por ejemplo, los niños, cuando vamos, por ejemplo, al mercado, al supermercado, pues piensan que ya están ahí disponibles, pero a lo mejor desconocen cuál es el proceso que llevan pues para que lleguen estos alimentos a nuestra mesa, por ejemplo. O incluso la parte del empaque, ¿no? El empaque en centros comerciales, en los mercados no tanto, pero en los centros comerciales en donde nos venden fruta, verdura envuelta en plásticos, ¿no? También eso tiene que ver con la parte del consumo, cómo estamos consumiendo y qué estamos consumiendo para ya sea producir residuos, o sea, cómo consumimos y cómo esto hace que nosotros generemos residuos, ya sea residuos orgánicos o inorgánicos. Esto es también parte importante como el sistema de producción, ¿no? A lo mejor estoy dando un poco de vueltas al asunto, o parece que estoy redundando, pero en el consumo de alimentos vienen muchas variantes que son importantes tomar en cuenta en el momento también de estar en la práctica de los niños, ¿no? Entonces, la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria, nada más es saber que nuestros alimentos son sanos, por ejemplo, o que tenemos fácil acceso. También es cómo se producen y qué huella hídrica o huella de carbono generan estos alimentos, por ejemplo, ¿no? Y ahorita, bueno, vamos a hablar acerca en la parte de la producción de alimentos. Bueno, ¿qué es un huerto? Es un área donde se siembra ya sea en nuestra casa o en la escuela. En este caso, pues vamos a enfocarnos más a una escuela. Puede ser de pequeñas dimensiones, destinada a cultivos de diversas plantas, pueden ser medicinales, aromáticas o incluso frutales. El objetivo principal de este espacio son, bueno, estos espacios agrícolas, obtener alimentos saludables para el autoconsumo. Y aquí es donde entra la parte de la seguridad alimentaria.
Ay, creo que sí me escuchan. Creo que tengo un problemita de conexión. Sí, sí se escucha. Todo bien, Mari, todo bien. Ok, perfecto. Entonces, es importante esta parte de como de la definición de un huerto, porque puede ser, dice, dentro de los límites de nuestra casa o escuela. Puede ser espacios pequeños, el aprovechamiento de espacios pequeños, porque, por ejemplo, en zonas urbanas, pues pareciera que no podemos tener un huerto, ¿no? Suena como si necesitáramos mucho espacio, en donde voy a tener mis plantas, no tengo espacio, no entra luz, por ejemplo, ¿no? Hablando en una casa. Pero por eso la planeación de un huerto es, pues es importante, ¿no? Y también es importante porque en zonas urbanas hay zonas ya muy escasas de áreas verdes, por ejemplo. En la zona de la ciudad de Puebla, por ejemplo, la parte del río Toyac, que es en el parque donde laboro, pues es un pulmón bastante importante, pero ya la ciudad está pues muy urbanizada y hay mucho, digamos, asfalto, casas, etcétera, y tener estos huertos, ya sea en azoteas o digamos como en huertos de traspatio, pues también es importante para tener una calidad de aire, pues buena, ¿no? Entonces, tener un huerto tiene muchos beneficios. Otro de los beneficios, bueno, pues es que tenemos una forma de generar convivencia, ya sea en la escuela o en nuestra casa, por ejemplo, o incluso también en nuestro trabajo, también podemos generar un, un, un huerto, ¿verdad? O sea, también lo podemos tener, tampoco eso no nos limita, puede ser en casa, puede ser en una escuela o incluso en nuestro área de trabajo, que, que podamos generar uno. Bueno, entonces vamos a la parte de los beneficios. ¿Qué beneficios tenemos al tener un huerto? Bueno, es un espacio didáctico vivo. Esto es muy importante porque en muchas escuelas dicen, bueno, a mí, ¿para qué me sirve un huerto? Pero los huertos es un espacio didáctico vivo donde los niños de cualquier edad pueden observar cómo esta interacción o el dinamismo que se tiene entre plantas, animales, em, y es muy bueno para trabajar actividades educativas que van relacionadas con, por ejemplo, los contenidos de la educación formal, por ejemplo, ¿no? Desde los campos formativos, las competencias, actividades. Esto es en lugar de, no sé, ponernos una hojita donde vienen las partes de una planta, por ejemplo, podemos ir a nuestro huerto y observar la planta como tal. Puede ser pues diferentes tipos de plantas, ¿no? No sé, los tubérculos, cómo crecen, las leguminosas, por ejemplo, o incluso los, pues lechugas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos observar las diferentes plantas dentro de este huerto? Y bueno, es un espacio vivo como tal. También fortalece la convivencia entre alumnos y docentes y, digamos, si lo queremos llevar a un espacio ya familiar, podemos llevarlo, pues fortalece la convivencia familiar como tal. Valora el trabajo de los agricultores. Como le decía hace un momento, a veces, incluso nosotros, ¿no? No sabemos ni cómo se produce cierto alimento, ¿no? No sé, cómo se producen las piñas, por ejemplo, los tamarindos, etcétera, ¿no? Ciertas alimentos que consumimos, no sabemos cuál es su producción. Y los niños también, ¿no? En una ocasión, mi compañero Constantino decía que, y sí nos ha tocado, que hay niños que piensan que la leche sale totalmente del refri y no sabemos de dónde viene como tal, ¿no? Y sobre todo se da en los pequeños. Entonces valoramos la labor de los agricultores y todo el trabajo que hay detrás de esta producción de alimentos. También un huerto promueve el consumo de alimentos sanos y naturales. Dentro de los contenidos escolares, hay una parte que se llama el plato del buen comer en vida saludable, por ejemplo. También podemos abordar
el huerto desde esta parte de cómo se producen alimentos para el plato del buen comer y tener pues una comida balanceada, por ejemplo. De manera, digamos, ya fuera de la escuela, también motiva el inicio de un huerto familiar. El niño puede aprender cómo hacer un huerto en su escuela y puede llevarlo con su familia. Entonces ahí tenemos ya también otro aprendizaje que implica pues la convivencia familiar. También, por ejemplo, tiene beneficios como el aprovechamiento de residuos orgánicos, si también abordamos la elaboración de compostas y lombricompostas. ¿Qué pasa em, si todo lo que tenemos de desechos orgánicos lo composteamos y esto regresa o puede ser abono para nuestra producción en nuestro huerto, por ejemplo? Entonces ahí vemos digamos que se cierra un ciclo como de consumo, en donde nosotros consumimos frutas, verduras, lo que se genera de residuos vuelve a nuestro huerto y es nutriente para nuestras plantas que después vamos a consumir, por ejemplo. Se crea un espacio para cultivar productos de autoconsumo, pues a nivel familiar o escolar, y como les decía hace un momento, también puede aplicarse para el trabajo, ¿no? También sensibiliza a la comunidad escolar sobre los problemas ambientales. La comunidad escolar, ya sea pues directivos, administrativos, porque a veces se piensa que solamente el docente tiene que ver con actividades educativas, ¿no? Pero dentro de la planeación de un huerto escolar, pueden entrar el rol en los administrativos, por ejemplo, a lo mejor en menor tiempo, digámoslo así, pero también puede entrar a la dinámica de un huerto, porque la comunidad escolar, pues no nada más son alumnos, docentes, pueden ser padres de familia, los directivos administrativos y esto fortalece el dinamismo y la actividad dentro de una escuela, por ejemplo, dentro de la actividad de toda la escuela puede entrar en este proyecto de un huerto. Miren, por ejemplo, en este diagrama está el huerto escolar en el centro y podemos ver qué es la educación formal, la no formal y la informal. También tenemos de un lado la cultura ambiental, el proceso de enseñanza-aprendizaje y la convivencia familiar. Bueno, vamos a profundizar en esto. En cuanto a la parte de la educación formal, se aborda un huerto escolar desde los campos de aprendizaje, las competencias que se busca generar en los pequeños o en los estudiantes. La parte de la no formal, por ejemplo, puede ser talleres, cursos que nosotros podemos, ese tipo de pláticas que podemos tener para con nuestros alumnos, ¿no? Por ejemplo, el Miratoyac tiene esta parte de lo no formal porque damos cursos para los escolares, basándonos también en la educación formal, para reforzar las actividades que hacen los docentes dentro de las aulas, por ejemplo. Y la parte informal, pues es todo lo que el niño aprende afuera de la escuela, afuera de estos centros educativos como este SECA, por ejemplo, con el intercambio que tiene con sus papás, no sé, una situación, por ejemplo, que el niño pueda decirle a sus papás: estoy llevando a cabo un huerto familiar en mi escuela y estoy aprendiendo a sembrar, no sé, el frijolito, el clásico frijolito, por ejemplo. Entonces el papá comparte esta parte informal de, bueno, cuando yo, bueno, eso es como una anécdota personal, por ejemplo, mis papás cuando sembraban el campo nos decían que sembraban el maíz como tal, frijoles, calabaza y otro tipo de algunos otros alimentos. Entonces, lo que decía mi papá, por ejemplo, era que se sembraban los frijoles, pues obviamente para que pudieran crecer entre las milpas, pero también para pues tener este intercambio como de nutrientes. Por ejemplo, las calabazas cuando tienen estas hojas tan grandes evitan que la lluvia caiga de manera directa para la milpa y pues pueda dañarlas, ¿no? Entonces, como saber de familiar se comparte
y es la parte informal, ¿no? O sea, cómo el niño puede compartir con la familia y puede haber un intercambio de conocimiento informal, por ejemplo, o incluso con otros compañeritos o incluso con su maestra, a lo mejor. Entonces, esta parte de la educación formal, no formal e informal se puede ver dentro de un huerto escolar. Ahora, ¿por qué cultura ambiental? Bueno, la cultura ambiental son todas estas actividades que llevamos a cabo para tener a lo mejor un menor impacto en la crisis ambiental en la que nos encontramos, ¿no? Pero ¿cuáles son estas acciones? O sea, ¿cómo es que es la cultura ambiental? ¿Cómo sé que yo llevo una cultura ambiental? Bueno, pues todas las actividades que llevo de manera concreta. Ejemplo, y voy a retomar la parte de la soberanía alimentaria y seguridad alimentaria. Alguien me puede dar una plática sobre por qué es importante tener o consumir todos mis alimentos, ¿no? Que es porque tienen una huella hídrica, que es toda el agua que se consume para producir un alimento. em, Cuando genero residuos, los rellenos se llenan tan rápido, por ejemplo, pero en el momento de llevarlo a cabo, ¿cómo lo llevo a cabo? Bueno, pues ahora voy a producir mis propios alimentos a menor escala, obviamente, que es un huerto escolar, un huerto familiar, para contrarrestar estas actividades que son, pues a lo mejor masivas, pero que yo la puedo llevar a cabo de manera individual y después de forma colectiva. Son estas pequeñas actividades que puedo llevar a cabo, ¿no? Entonces es la parte de la cultura ambiental, de la educación ambiental, que ya se lleva a cabo de manera concreta, no nada más se queda como en el discurso, sino yo ya estoy enseñándole a los participantes, puede ser primaria, secundaria, bachillerato, por ejemplo, o como les digo, incluso puede ser nuestro trabajo, cómo podemos llevarlo a cabo, porque a veces dicen, es que yo cómo puedo hacerlo. Bueno, pues, o es que no tengo tiempo. Entonces hay pequeñas acciones que podemos llevar a cabo y que se pueden ver, ¿no? Que se pueden tener de manera ya concreta. La convivencia familiar, como les decía, esta parte de pues que los niños o incluso nosotros compartimos con otras personas. El simple hecho de cosechar y llevar, no sé, las acelgas a nuestra mamá, por ejemplo, que son los niños, o incluso yo con mis hijos, pues es la convivencia familiar y es como el fruto de lo que yo generé, ¿no? Poco o mucho, pero significó un esfuerzo. En el proceso de enseñanza-aprendizaje también es importante porque en la parte del aprendizaje significativo es cuando pues la persona o el individuo ya pudo conjuntar todos los conocimientos para llevar a cabo, para poder hacer. Esto es porque pues a veces nada más se puede quedar en el papel, como les decía hace un momento, ¿no? A lo mejor, les decía un ejemplo de partes de una planta y el niño puede dibujarla, puede escribir, puede identificar, pero llevándolo a cabo de manera pues ya práctica, pues es mucho más, aporta más a un pequeño, por ejemplo, o a un estudiante que solamente a lo mejor verlo en el papel. Esta parte de que sea dinámico y didáctico, pues también es importante y precisamente nos lleva a un aprendizaje significativo, que es todos los conocimientos que ya alguien tiene y que los puede poner, por ejemplo, en práctica. Ahora, vamos a pasar a qué aporta o por qué un huerto en el aprendizaje escolar, ¿no? O sea, he tenido algunos cuestionamientos que me dicen, oye, pues es que, pues como para qué me sirve un huerto en el aprendizaje de los niños o me va a quitar tiempo, por ejemplo. Pero dentro de las materias, de los campos formativos, de las competencias, por ejemplo, podemos ver en la parte de el pensamiento matemático. Si tenemos espacios pequeños, por ejemplo, hay
diseños de huertos en donde tenemos que hacer cuadrículas, por ejemplo, y entonces hacemos un huerto por asociación. Entonces, en ciertas partes de la cuadrícula, no sé, de 1 metro cuadrado, por ejemplo, vamos a colocar diferentes plantas. Entonces, vamos a colocar diferentes plantas y ahí, por ejemplo, puede ser una práctica de los pequeños de distribuir, ¿no? ¿Cómo podemos distribuir en una cuadrícula plantas de diferente manera? Entonces, ¿para qué? Para que puedan crecer de manera adecuada. Por ejemplo, las lechugas se tienen que plantar con pues cierto espacio, si no van a crecer todas pues apelmazadas porque pues se extienden, ¿no? Por ejemplo, las zanahorias, ¿no? Tenemos que plantarlas en un espacio en donde pues puedan crecer hacia abajo, ¿no? O sea, y por ejemplo, también esto puede servir para ver qué tipo de plantas son, cómo son, cada cuánto crecen, por ejemplo, contar los días en que germina, no sé, un frijolito, por ejemplo, o una lechuga, el tamaño de las semillas, podemos medir las semillas en pensamiento matemático, por ejemplo, no es lo mismo una semilla de jitomate que una semilla de calabaza, por ejemplo. Entonces, hay diferentes actividades que se pueden realizar o prácticas educativas que se pueden realizar dentro del huerto, ¿no? Por ejemplo, exploración y comprensión social, ¿no? Entonces, observamos las plantas, por ejemplo, qué animales hay dentro de un huerto, por ejemplo. Hay muchas, creo que es creencia como de nuestras abuelitas o algo así, ¿no? Que tenían las lombrices y se las quitaban, ¿no? Porque decían, ah, es que la lombriz se come en mis plantas, ¿no? Lo que ahora sabemos, no, es que se come, pues, más bien, ajá, la materia muerta y lo que ayuda es oxigenar el suelo, por ejemplo, brinda nutrientes, etcétera. Entonces, esta parte de la observación, si hay algunos organismos vivos, incluso esta parte de las plagas, ya saben, el pulgón, lo más común, los caracoles, por ejemplo, decía un compañero, dice, es que si ya tengo plagas, pues no estoy haciendo de manera correcta mi huerto. A lo mejor tendríamos que tener un mejor control de plagas, ¿no? Pero también nos sirve para como práctica para los niños, ¿no? Cómo es un caracol, por ejemplo, de qué se alimenta, cómo daña mi planta, por ejemplo. Las catarinas, por ejemplo, se comen los pulgones, entonces mucha gente se las quita porque piensan que son Tu oreja no quieres que jugo. pues que se comen en la planta. No, en realidad nos sirven como un controlador de plagas de pulgón, por ejemplo, ¿no? Esta parte de desarrollo personal y para la convivencia, el que el pequeño pueda tener un producto final, llamémoslo así, por ejemplo, que siembre su jitomate y tenga su jitomate, ya, aunque sea uno, ya es un motivo de éxito para él, ¿no? O sea, es ya, sembré mi jitomate y ya lo tuve, aunque sea uno, aunque sea pequeño o lo que sea, pero él ya siente que ha logrado algo, por ejemplo, en la parte de los pequeños. Y como les comento, por ejemplo, para la convivencia, pues toda la interacción que se tiene con la familia, con los docentes, con el docente que está a cargo, por ejemplo, del grupo. Igual en Vida Saludable, se los estaba comentando hace un momento, el plato del buen comer, lo están retomando mucho, de dónde vienen nuestros alimentos, que estén libres de contaminantes, por ejemplo, sobre todo, o que no se rieguen con agua contaminada. Y bueno, volvemos a retomar matemáticas, el conocimiento del medio, por ejemplo, ya para los chicos pues más grandes, pues ciencias naturales, biología, lenguaje y comunicación y también la parte de educación socioemocional, ¿no? ¿Qué pasa si mi plantita pues no germinó, por ejemplo, ¿no? Pues el hecho de que no haya germinado, pues no implica que sea un fracaso, ¿no? Sino que puede haber otras oportunidades y otros métodos para lograr la germinación, por ejemplo, de una planta. Yo puse como las materias que están totalmente relacionadas, ¿no? Pero se pueden hacer, se pueden relacionar las otras materias para tener un proyecto transversal dentro del huerto como un medio de aprendizaje. Ahora vamos a ver desde la otra perspectiva. Una cosa es la parte formal
que esto es un poquito más en lo formal. Incluso, por ejemplo, si nosotros no somos como tal una escuela, pero somos un centro donde damos pláticas, podemos pues revisar estas competencias, estos campos de aprendizaje para que podamos ofertar nuestras pláticas a escuelas, ¿no? O sea, no sé, nosotros tenemos, bueno, la parte del huerto familiar y lo ofertamos con todas estas actividades que yo les comentaba, ¿no? O incluso, por ejemplo, huella hídrica, agua virtual, cómo es que esto me puede servir para que el docente pueda reforzar todo lo que vio en el aula, por ejemplo. Ahora, mire, la parte de el huerto en la temática ambiental, ¿no? Hay que ver esta parte del huerto como una actividad integral y transversal, que de cierta manera engloba pues muchas actividades que nos pueden ayudar tanto en la parte de cultura ambiental como en la parte de educación ambiental. Entonces, miren, esta parte del huerto en gestión de residuos, si lo asociamos con lombricomposta y la parte de los composteros o la composta, todo lo que se genera en casa, por ejemplo, puede ir a un compostero y después a mi huerto como un abono natural y sin, digamos, contaminantes. La importancia del agua en la producción de alimentos y o productos. El agua virtual es el agua que se utilizó para tener un producto o alimento. Por ejemplo, para una manzana se necesitan alrededor de 70 litros de agua y no porque la manzana como tal tenga los 70 litros de agua, ¿no? Sino porque eso necesito para poder crecer y para poder estar lista y ser consumida, por ejemplo. Entonces, tener un huerto nos ayuda a disminuir la parte del agua virtual y la huella hídrica, que es la suma de toda el agua virtual que consumimos, y también, por ejemplo, en la parte del transporte, ¿no? Que también es otra forma pues de consumo y pues de generar pues contaminantes, por llamarlos de alguna manera, ¿no? ¿Qué es lo que implica tener el transporte de alimentos, ¿no? Hasta nuestra mesa, o incluso poder consumir alimentos de temporada, ¿no? Que eso es eh, eh, nos ayuda mucho a, por ejemplo, a no tener un consumo de agua, por ejemplo. La calidad de suelo, esto es muy, muy importante porque si se dan cuenta vamos como englobando, ¿no? O sea, como llevando una cadenita. Calidad de suelo. Esto es importante porque muchas veces dicen, bueno, pues ya tengo, no sé, mis lechugas, mis acelgas en mi casa, ¿no? Pero si el suelo no es limpio o no está, bueno, no está libre de contaminantes, puede que yo esté consumiendo alimentos que no son tan sanos, ¿no? Y esto también es importante y se relaciona con la gestión de residuos sólidos, porque el servicio de esta basura o estos residuos van a contaminación de residuos va a llevar también una calidad de suelo, por ejemplo, o una calidad de agua. Recordemos que también que pues el agua, hay agua superficial y hay agua subterránea. Entonces el agua subterránea depende de una calidad, de una buena calidad de suelo. Si no hay una buena calidad de suelo, pues lo más seguro es que nuestras aguas estén contaminadas y es lo que consumimos. Entonces, toda esta parte del huerto podemos abordar otros temas que también son importantes y a lo mejor no los vemos pues de manera inmediata, ¿no? Bueno, ya lo habíamos comentado, la parte de la seguridad y soberanía alimentaria y el dinamismo al interior del ecosistema, es lo que yo les comentaba, si hay pues animalitos, digámoslos así, no sé, les decía caracoles, pulgones, las catarinas, lombrices, etcétera, cómo está toda una parte
es la interacción de organismos vivos dentro de mi huerto, ¿no? Y posteriormente, pues para el consumo. Las compostas y lombricompostas, los alimentos sanos, que esto es muy importante. Siempre pensamos cuando iniciamos a lo mejor una vida más saludable, más fit, digámoslo así, siempre pensamos en la lechuga, el jitomate, etcétera, ¿no? Pero hay otros alimentos que podemos integrar a nuestras dietas que pues deben estar limpios, ¿no? Para que yo pueda estar sana. Producirlos en una escuela, producirlos desde mi casa, está garantizando varias situaciones que tengo, pues, sustratos limpios y agua limpia, por ejemplo. Y esto pues también es muy importante y a lo mejor podría ser un poco complicado porque pues a veces la disponibilidad de agua pues es escasa, ¿no? Entonces también este tipo de cosas hay que tomarlas en cuenta para el diseño de nuestros huertos escolares. Ahora, ¿en dónde los podemos llevar a cabo? Los podemos llevar a cabo en contextos urbanos y en contextos rurales. Permítame un momento. Está mi cargador. Y contextos urbanos. Yo puse una imagen en donde hay una mesa de cultivo porque pues por lo regular las escuelas en las zonas urbanas tienen espacios pequeños, ¿no? O sea, tienen espacios que pueden ser una limitante de cierta manera y pueden ser limitante, pero también pueden ser un área de oportunidad. Pueden ser, podemos estar, pueden ser en mesa, aquí en la imagen, o pueden ser en macetas, guacales también, por ejemplo, y en diferentes contenedores. Eso es muy importante. El espacio no tiene que ser una limitante. Hay ciertas características, por ejemplo, la luz, la disponibilidad de agua, eso lo tenemos que tomar en cuenta, pero el espacio no debe ser una limitante. Incluso ya hay diseños de huertos, perdón, verticales, ¿no? Que se pueden utilizar o realizar en una pared. O puede ser en el contexto rural también, porque a veces esta parte de la cultura en y tradiciones de las personas se está perdiendo, ¿no? Ya no dan como tanta importancia o lo ven como una actividad que, bueno, lo pueden mis papás o etcétera, digamos, no lo realizan pues de manera continua, por ejemplo. Alimentos dentro de una propuesta que es la que nosotros estamos llevando a cabo para huertos escolares. Tenemos estos rubros que son la seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, que alimentos como, eh, producen el área que agua para tener alimentos. El huerto familiar como tal, y aquí ya empieza como toda la parte de la planeación, ¿no? En dónde lo vamos a poner, quién va a participar, cómo se va a realizar, qué puedo sembrar, en dónde puedo sembrar, cómo germino, en dónde germino, por ejemplo. Todo este tipo de cosas van dentro de esta parte del huerto familiar. Y otro rubro es cuidando nuestro huerto, ¿no? El deshierve, el riego, el abono, que eso es muy importante porque a veces pensamos, bueno, ya sembramos nuestro jitomate, por ejemplo, y ya que se quede ahí, ¿no? Sobre todo con los pequeños, esta parte del sentido de la responsabilidad, cada cuánto se tiene que sembrar, perdón, cada cuánto se tiene que regar, cómo se tiene que regar, si es una plantita pequeña, una plántula, pues no le vamos a echar toda el agua, ¿no? Como tal, sino tiene que ser de una manera, pues,
menos agresiva. Todo este tipo de cosas la vemos dentro de esta parte de creando nuestro huerto familiar. Y también aquí entra el rol, quienes cuidan, cómo lo cuidan, por ejemplo, el deshierve y también, pues obviamente ya para la cosecha o la de alimentos como tal. Y otra parte que es muy importante, que es habitantes de mi huerto familiar, que era lo que les comentaba hace un momento, cuál es la dinámica digamos, como de seres vivos dentro de mi huerto, ¿no? Los polinizadores, su importancia en la producción de alimentos, el control de plagas y las enfermedades. Sobre todo en la parte de control de plagas, ¿qué es lo que podemos hacer de manera natural para pues para tener este control, ¿no? ¿Qué enfermedades, sobre todo de hongos, qué podemos hacer de manera también para limpiar nuestras plantas y que no se dañen y tengamos éxito, ¿no? En nuestro huerto. Ahora, tenemos, bueno, vamos a implementar este huerto como una estrategia de un proyecto integrador en una escuela se llama Pinar, del Carmen, en Tepeaca. Y la maestra con la que estamos realizando esta actividad me decía, ay, es que mis alumnitos me dice que, pues, si yo quiero jitomates, pues que su papá tiene una bodega gigante de jitomates, que quiero que me trae uno, ¿no? Y me dice, pero bueno, yo ya planeé que de mis actividades, este huerto, el papá, bueno, voy a invitar al papá a dar una plática de cómo es su trabajo, qué hace, cómo le hace, cómo cuida sus plantas, etcétera, si tiene un invernadero, no lo tiene, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la parte en donde nosotros tenemos que pues tener estas estrategias como educativas para poder integrar a los pequeños, ¿no? A lo mejor al pequeño dice, bueno, pues si yo no necesito aprender a sembrar un jitomate porque mi papá tiene muchos, pero en este proceso el aprender qué es lo que su papá, cómo lo hace, o incluso esta parte de lo informal, el papá le puede decir, ah, no, pues mira, hazla así, o lo tienes que cuidar así, etcétera, ¿no? Y ya, digamos, como una experiencia personal, a mi pequeña también le dejaron tener sobre todo la germinación de una planta, y ellos germinaron un jitomate, y cuidamos nuestra planta de jitomate y tuvo pues, su jitomatito, ¿no? Entonces se lo llevó a su maestra, pero era una actividad que la maestra dejó hace, no sé, 2 meses, y cuando llegó mi hija y le enseñó el jitomate a su maestra, pues yo creo que la maestra no esperaba que alguien llegara y le dijera, bueno, mire, sí pude tener un jitomate. Entonces estas actividades, sobre todo en el huerto familiar, son actividades que nos pueden ayudar a llevar muchas otras materias, no nada más, por ejemplo, ciencias naturales, conocimiento del entorno natural, por ejemplo, sino podemos llevarlos eh, a corto y mediano plazo, incluso a largo plazo, ¿no? Si podemos implementar este huerto de manera permanente en nuestras escuelas, pues nos va a ayudar mucho para realizar actividades, pues, educativas. Algunos digamos, casos pues, que se han llevado a cabo, por ejemplo, hay una escuela, bueno, una UPN, una unidad en Ayala, Morelos. Ellos implementaron un huerto escolar para la producción de alimentos de autoconsumo para la café. Entonces, se hizo toda una planeación, una distribución de trabajo para que, y sobre todo eran mujeres, por lo regular en estas como licenciaturas de educación siempre son mujeres, pero bueno, en este caso la mayoría eran mujeres y realizaron toda una planeación, distribución de actividades, y cuando ya se tenía la cosecha de este huerto, lo utilizaban para la cafetería, por ejemplo. Entonces también tenían limpios. Hay escuelas de huertos familiares
que ya sea lo utilizan para autoconsumo, no precisamente en la cafetería, pero para que los padres de familia, bueno, pues se lleven sobre todo en acelgas, lechugas, zanahorias, rábanos, ajos también. Hay diferentes pues, cosas que podemos tener y producir en nuestros huertos escolares. Y la principal, digamos, actividad de un huerto es este huerto no solo se quede en nuestra escuela, ¿no? Sino pueda trascender y estar en la parte de iniciar un huerto familiar. Esto es importante porque es cuando nosotros, como docentes, tenemos una parte de intervención educativa. Como les decía, la intervención educativa va en la parte formal, no formal e informal. Sobre todo, pensamos que la educación debe darse en las escuelas, ¿no? Mi hijo va y aprende, ¿no? Pero también está la parte informal. ¿Cómo puedo yo, papá, integrarme a su actividad, por ejemplo? O como maestro, puedo ayudar a que mis niños puedan tener una mejor convivencia familiar. En este caso de estudio que vamos a implementar, la maestra principalmente tiene interés en como el reforzar la convivencia familiar, ¿no? Entonces, una de las estrategias educativas es el huerto familiar para que puedan llevarlo a cabo dentro de la escuela, fuera de la escuela y también a la comunidad escolar, porque lo que decía ella es que sí son muy participativos, como todos los centros, bueno, más bien todas las áreas, pero que este huerto va a implicar otras áreas se pongan a trabajar con los pequeños y haya una mejor convivencia tanto dentro de la comunidad escolar como para afuera con los papás. Ahora, pues no sé si tengan em, alguna duda, comentario, sugerencia o jitomatazo, dirían por ahí. Mari, tienes un par de preguntas ahí en el chat. Bueno, tienes A una ver, que dice que cómo se puede calcular la huella hídrica. la huella hídrica se calcula viendo el agua virtual de los alimentos. Si buscamos en internet, hay muchos ya como artículos, digámoslo así, que ya definen cuánta agua se necesita en cada top, pero hay medidores de huella hídrica. Por ejemplo, hay uno en agua.org.mx y ahí mides todo. Vas medidor de agua, de huella hídrica y agua virtual y vas poniendo, no sé, hoy comí 2 huevos, un pan, una leche y te va haciendo tu calculadora. Pero, bueno, te va calculando. Y de manera, digamos, práctica, por ejemplo, casi todas las frutas o vegetales es un 70-80% de agua, por ejemplo. Y bueno, ya cuando nosotros tenemos toda la virtual que tiene un producto o alimento, hacemos sumatoria y esa es nuestra huella hídrica. A ver si por aquí puedo buscar rapidísimo un medidor de agua, de huella hídrica, que digamos puede ser una actividad que pueden llevar a cabo con sus alumnos, por ejemplo. No sé si tengan alguna otra duda. Este, Mari, si alguien quiere iniciar, no precisamente con niños de preescolar, como tú bien dices, aquí tenemos una pregunta de Nokia 5.1 que dice, ¿cómo podemos tener más contacto contigo?
Dice, estoy terminando mi tesis de Bueno, maestría. Es un proyecto similar relacionado a humedales. Quisieran contactarte. Si puedes poner por el chat tus contactos, por favor. sí, sí, claro, permítanme tantito. Este es mi correo y justo también estamos haciendo pues hay un trabajo como de tesis bueno, un proyecto de educativa, tal cual, de huertos familiares precisamente con esta escuela. Y hay otro enfoque que estamos tratando de trabajar, que es la parte de la virtualidad, tener videos donde tenga toda esta parte explicativa de los huertos para que una escuela, ya sea una familia, un trabajo, un grupo, bueno, trabajadores, un área tal cual. Eh, Esto es muy, muy importante porque a veces no sabemos, entonces estamos ahí, bien podemos implementar. Sí, Mari, tienes otra pregunta de Rodolfo Acosta que dice, buenas tardes, mi pregunta sería, ¿actualmente existe en el sistema educativo asignaturas que incentiven este importante tema? Y te manda saludos. Nosotros estuvimos revisando el contenido, no como un proyecto tal cual, que sea como de seguimiento. Hay pequeñas actividades, de hecho, ahorita con la parte de la pandemia, hay videos en la página de la SEP que aborda el huerto familiar o el huerto, pero digamos como un no lo he encontrado, tendría que meterme más o buscar mucho más, pero sí hay material que aborda el huerto familiar en la parte de SEP, en la parte de educación formal, sí lo hay. Se nos está entrecortando un poquito tu audio, Mari, pero bueno, Araceli Pérez te pregunta, ¿cada cuándo consideras que es el tiempo adecuado para que los niños salgan al huerto? A que suelen, ¿cómo dice? Sí, a que suelen salir del huerto porque siente que pierden tiempo en clase. Eso es algo que algunos maestros lo pueden considerar así, ¿no? Sí, de hecho, lo consideran como pues pues una pérdida de tiempo, porque efectivamente los contenidos educativos, digamos que van muy rápido, ¿no? Entonces, sí es complicado y pues sobre todo complicado en poder empalmar todas nuestras actividades y atender un huerto, por ejemplo. Está bastante organizado, Seguimos o un comúnmente poquito se con el organizan. audio ahí trabado, ¿no? Creo que no. Creo que ya me escuchan. Hablando bien. Hacer pequeños para atender el huerto.
por ejemplo, con niños de preescolar, bueno, pues sí se necesita esta parte del acompañamiento de las maestras, ¿no? Puede ser cada tercer día, porque pues obviamente para estar regando y estar monitoreando. Y dentro de estas actividades, diseñar actividades que de acuerdo al contenido escolar, no, digamos, no fuera de ello. ¿Para qué? Para que puedan tener ser complementarios. Ahora, en pequeños responsables, ¿no? De ustedes van a estar el jueves, ustedes pueden estar el miércoles, por ejemplo, y hacer grupos para y pues sí, esta experiencia que tenemos que buscamos tener con el Pinar, perdón, mm, pero ya, perdón, creo que ya se había salido el, la, la sesión. Bueno, entonces les comentaba, pueden ser diferentes pues actividades por equipos, por ejemplo, ya con niños de primaria, tercero, cuarto y, no, de cuarto, quinto y sexto pueden ser por grupos, en secundaria también, y obviamente en bachillerato pues también ya se pueden trabajar equipos, ¿no? Para y designar actividades y distribuir estas actividades con diferentes equipos de trabajo. Gracias, Mari. Mira, Mario Candelario de Tecamachalco nos comenta, dice, somos una empresa multidisciplinaria. Ofrecemos los servicios a los municipios. Actualmente estamos apoyando al municipio de Tecamachalco. ¿Algún TIC para proponer, no sería tip, sería tip, ¿no? Para proponer a las escuelas, te pregunta. Pues un tip en cuanto a la parte de los huertos, sería pues la parte de la organización tal cual de tiempos, porque a veces, como lo dijimos hace un momento, no le damos como la importancia, pensamos que ya se quedó ahí y ya. Y sobre todo, para una escuela tal cual es la evaluación, ¿no? Si se llevó a cabo, aunque no haya, por ejemplo, germinado, por qué no germinó, qué nos faltó, etcétera. Yo creo que eso sí sería muy importante. A veces no, como escolares o como docentes, no tomamos mucho en cuenta la parte de evaluación en un proyecto general o integral. Yo creo que eso sería como algo que deberíamos poner en énfasis. Gracias, Mari. Mira, Sandra Román dice, hola, bonita tarde, excelente presentación. ¿Será posible que nos compartas tus diapositivas? Déjame contestar esta pregunta, Mari. Todas las presentaciones que tenemos los martes, los días jueves, pues 2 días posteriores a la plática, ya se encuentran disponibles en YouTube. Entonces, ahí pueden volver a escuchar a la maestra Mari y muchísimo te mandan a felicitar. Muchas gracias por la plática. No sé si hay otra pregunta aquí por parte de los que están de forma presencial acá en la sala de Malala, que nos preguntan qué diferencia existe entre poner un huerto familiar y el manejo de una hidroponía. Pues existe una diferencia bastante
pues no tal cual como marcada, más bien en la parte de hidroponía es que pues obviamente no necesitamos un sustrato como tal, bueno, suelo, digamos tierra, necesitamos toda una, pueden ser de manera como muy casera, lo podemos realizar en tinas estas que tienen tapa y se puede realizar un huerto con hidroponía, pero tenemos algo, pues a lo mejor un poco más sofisticado, necesitamos ya la aplicación de tuberías, para que pueda, no sé, puede estar en la parte de una pared, por ejemplo, o toda una estructura. También necesitamos, digamos, como un poco ya la hidroponía como tal más estructurada, pues también necesitamos una bomba, por ejemplo, que esté circulando el agua, en los nutrientes que se puedan disolver en la parte del agua como tal. Entonces, sí podría ser un huerto, pero pues ya sería una técnica diferente que es la hidroponía y les comento, puede ser desde tener muy, muy casero el asunto y aprovechar los recipientes estos de yogur. Yo he visto actividades de yogur para tener nuestra lechuga, por ejemplo, hasta ya tener toda una estructura. Entonces, sí, sí se puede realizar, nada más sería cuestión de ir adaptando la técnica y sobre todo ver qué tipo de plantas podemos tener, es decir, qué tipo de hortalizas se pueden generar con la técnica de hidroponía. Creo que ya no tenemos más preguntas por parte del público. A todos nuestro público que nos hace favor de acompañarnos y llevar a cabo el presencia virtuales, les pedimos que las personas nuevas que se han incorporando a esta familia, que martes con martes nos van acompañando, nos hagan favor a través del chat, nos pongan su correo de contacto para poderles enviar las pláticas siguientes. Les adelanto que aquí dentro del público mucha gente es maestra del estado de Morelos, maestros del estado de Puebla, que tienen que ver con la cuestión de la docencia, pero aquellos que se incorporan como nuevos en la familia de Presencia, pongan sus contactos para que les vayamos dando nuestras pláticas. La plática del próximo martes va a hablar de plaguicidas y su relación, el uso de plaguicidas y su relación con la salud humana. Y todos los martes tenemos temas nuevos con la calidad de los ponentes que nos gustan compartir sus conocimientos, como en el caso de Mari, que nos ha compartido sus conocimientos y esa experiencia real que tiene con los niños de preescolar, veíamos en las diapositivas en el municipio de Tepeaca. De mi parte te agradezco mucho y terminará el evento la maestra Mari para cerrar nuestro evento. De mi parte, gracias. Cedo los micrófonos a la maestra Mari Carmen. Gracias, gracias, doctor. Pues, como ven, en nuestra ponencia del día de hoy nos queda como que para otra clase, otra ponencia de hidroponía. De hidroponía. Comentarles, Agrosur Internacional, Asociación Civil, estamos también interesados en cuanto a la conservación de nuestro medio ambiente, en cuanto a la educación que tenemos que empezar a implementar dentro del Estado, por lo menos, o dentro de nuestro entorno, con los pequeños. Entonces, comentarte, licenciada, que dentro de la sala tenemos maestros que pudieran empezar a tomar en cuenta como parte de la currícula educativa el hecho de que implementemos los huertos escolares, los huertos familiares. Entonces, creo que sería una muy buena opción que los maestros que también nos están visitando el día de hoy, que en su mayoría también son de educación especial, de los CAMS, y muchas gracias a la maestra que nos invitó el día de hoy para que estuvieran presentes. Pueden decidir
como técnica de aprendizaje, implementar en sus escuelas, sus talleres de huertos escolares, ¿no? Como bien dices, empezarles a enseñar desde que empezamos a seleccionar nuestras semillitas hasta que la cosechamos y la llevamos a nuestra mesa. Creo que es una experiencia educativa muy importante para ellos. Después de un largo proceso de estar encerraditos, creo que sí, sería un gran tema que se ponga en la currícula escolar. Sugiéranos maestros, sugiéranos asistentes, temas dentro de presencia. Estamos abiertos a las sugerencias que ustedes tengan sobre algún tema en específico para que nosotros lo pongamos como tema ya a impartirles. Y pues no dejen de compartir nuestra página, no dejen de compartir los temas que nosotros tenemos. Mañana, miércoles, tenemos un capítulo más de nuestra elaboración de proyectos. Mañana los que están ya inscritos se van a llevar en borrador parte de su proyecto a implementar. Yo creo que la clase de mañana va a estar como que muy larga, porque todos vamos a tener dudas en cuanto a cómo se elabora un proyecto, ¿no? Y que tengamos todo despejado. Invitamos a todos a que compartan nuestras redes, que compartan nuestras actividades y que sigamos compartiendo también información acerca de todo lo que hacemos en Agrosur Internacional y SMC Corporativo México. Muchas gracias, maestra. Nos dará mucho gusto tener aquí algún día y que comparta personalmente aquí con nosotros la sala y que podamos pues tener otro tema más. Yo creo que los maestros que están de los camps van a estar muy agradecidos con el tema, que les empecemos a enseñar cómo se implementaría una técnica de un jardín botánico o de olores o su propio huerto, ¿no? Entonces, nos vemos la próxima semana, primero Dios. Mañana algunos que ya están inscritos. Perdón. Le haremos llegar el reconocimiento de parte de Agrosur Internacional. Y pues muy buenas tardes. Un aplauso a la maestra. Gracias. Que sea y duda pueden. Exacto. Y pues gracias por la invitación.